While driving through a small town in Mexico, a man ran over and killed a dog that darted in front of him. Al pasar por un pueblito mexicano, un hombre atropelló y mató a un perro que se le atravesó. A partir de aquel día al hombre se le conoció como el mataperros. No se tomó en cuenta el origen del apodo, simplemente era el mataperros. Las personas que vivieron allí después, sin saber las circunstancias, se imaginaban una terrible escena de lo que el hombre había hecho. La fama, basada en rumores, la realidad o un apodo es casi imposible de superar. El refrán que dice no sacar los trapos al sol es un sabio consejo. No es necesario ni apropiado dar a conocer nuestros errores privados o pecados familiares. Entre más se conozca la falta, más difícil será el arrepentimiento o el cambio. Esto no significa que los pecados se deben cubrir, aunque ese sea el impulso natural del pecador. Así como Caín, quien descubrió cuando mató a Abel que no podía esconder sus pecados del Señor porque todas las cosas están presentes delante de él. Él ve todo error que cometemos, pero a diferencia del ser humano, con el conocimiento que él tiene de nuestros pecados, viene la promesa de no recordarlos más si nos arrepentimos. El no sacar los trapos al sol y el arrepentimiento están íntimamente unidos. El pecado acarrea una suciedad delante del Señor que se tiene que justificar. Sin embargo, hay un momento y un lugar para confesar y pedir perdón. El alcance de estos dos factores depende de la naturaleza y de la magnitud del pecado. Donde haya habido una ofensa pública, la responsabilidad sería de confesar el error en público para pedir perdón. Nuestra responsabilidad en el arrepentimiento se extiende hacia el Señor, sus siervos y aquellos a quienes hayamos ofendido. Hay un paralelo entre nuestros vestidos que son blanqueados mediante la sangre del Cordero y la forma en que lavamos nuestra ropa sucia. Por medio del sacrificio expiatorio de Él, nuestros vestidos serán blanqueados. La necesidad de ser purificados surge al mancharnos con el pecado. El juicio y el perdón son derechos del Señor, porque solo Él puede perdonar y lavar nuestros pecados. Cuando el rey Benjamín pronunció su gran sermón en Zaremla, hubo un cambio en el corazón de los santos y hubo paz y prosperidad en toda la tierra. Pasó el tiempo y Alma fue llamado a presidir la iglesia. Algunos miembros absortos en su prosperidad cayeron en el pecado. Alma, temiendo hacer lo malo a la vista de Dios, rogó que le diese respuestas en cuanto a cómo tratar a los transgresores. Debido a su gran amor hacia su prójimo y su ferviente deseo de hacer la voluntad de Dios, el Señor lo bendijo sobremanera, aún con la promesa de la vida eterna. El Señor le explicó por qué su súplica había sido tan importante. Él dijo: «Esta es mi iglesia, mediante mi nombre serán salvos. Es mediante mi sacrificio. Soy yo quien juzgará». ¿Cuántas veces nos olvidamos de quién tiene el derecho de juzgar? El perdón de los pecados depende de Él, no de nosotros. Así que la próxima vez que seamos tentados a sacar los trapos al sol, recordemos, primero, ir al Señor. Segundo, a la persona que hayamos ofendido. Tercero, si es necesario, ir al juez de Israel. Y después, dejémoslo en paz. Otro aspecto de sacar los trapos al sol es el insaciable apetito carnal de dar a conocer las faltas de los demás. Cuando Job se estaba quejando de su sufrimiento, el Señor le preguntó: ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Esto puede ocurrir aún en la familia cuando alguien, al querer proteger su buen nombre, hace públicos con lujo de detalles las faltas y los errores de sus familiares en forma de autojustificación. Cada vez que hablamos de los pecados o errores de otras personas, en realidad estamos juzgándolas. Una vez escuché a un hombre decir a su hijo que no volvería a contratar a cierta persona porque le había cobrado mucho por un trabajo, a lo cual el hijo respondió: «Me sorprende que digas eso, papá, porque tú nos has enseñado de forma diferente». El padre estaba juzgando sin tener en qué basarse. ¿Qué debió haber hecho? Si dudaba de lo que se cobró por el trabajo, debió haber hablado con el hombre para resolver sus diferencias y puesto fin al asunto sin murmurar. El Señor enseñó: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Cuando los escribas y los fariseos llevaron a la mujer sorprendida en adulterio ante Jesús, Él se agachó
y escribió con el dedo en la arena para que los demás no pudiesen ver ni oír. Luego dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cuando sus acusadores se retiraron avergonzados de sus pecados, él dijo a la mujer, vete y no peques más. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos conocimiento de los problemas de los demás? Primero, no juzguemos. Dejemos el juicio al Señor, el juez perfecto. No hurguemos los pecados de los demás, sino consideremos sus cualidades divinas y la grandeza de su bondad. Segundo, debemos perdonar. Aunque se nos haya herido personalmente, el Señor dijo, yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres. Tercero, olvidémoslo. Una memoria implacable carcome el espíritu más fuerte. Hay que olvidarlo, abandonarlo y dejarlo en paz. Si son tentados a revelar los pecados de otras personas, no los cuenten a su vecino ni a su mejor amigo. Vayan a su obispo. Déjenle el asunto a él. Si es necesario, infórmenlo a las autoridades y luego déjenlo así. Creo que para recibir la hermosa promesa que Alma recibió, requiere el mismo espíritu y acción que él tomó con los trapos sucios propios y de los demás. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos razón y ellos están equivocados? ¿No debemos dar a conocer nuestra opinión para que otros no piensen que cometimos un error? El Señor ha sido bien claro en este asunto. No tenemos derecho a juzgar. No debemos medir la paja porque la viga de nuestro ojo obstruye nuestra capacidad para ver. Esto requiere empatía, el don de sentir lo que otros sienten y entender lo que otros experimentan. La empatía es el producto natural de la caridad. Estimula y aumenta nuestra capacidad de servir. No hay lástima, solo entendimiento y compasión. Es la base de la verdadera amistad. Despierte el respeto y abre la puerta a la enseñanza y al aprendizaje. Los indios Sioux entienden este gran principio cuando, al orar, dicen, Gran Espíritu, ayúdame para nunca juzgar a nadie sino hasta que haya caminado 2 semanas en sus mocasines. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestra ropa sucia? El proceso empieza con el arrepentimiento. El Salvador está frente a la puerta y llama. Él está listo para recibirnos de inmediato. Nuestra responsabilidad es arrepentirnos. Debemos abandonar nuestros pecados para que empiece la purificación. La promesa del Señor es que Él blanqueará nuestros vestidos con su sangre. Él dio su vida y sufrió por todos nuestros pecados. Él nos puede redimir de nuestra caída personal. Por medio de la expiación del Salvador, Él autoriza al Espíritu Santo que nos purifique en un bautismo de fuego. Al morar el Espíritu Santo en nosotros, su presencia purificadora quema toda la impureza del pecado. Tan pronto como se establece el compromiso, se inicia el proceso de purificación. Nuestro cometido con el Señor empieza cuando concentramos nuestra atención en Él. Hace poco asistimos a una conferencia de destaque en Nauvoo, Illinois. La música del coro fue excepcional. El director fue un gran maestro que cautivó tanto al coro como a la congregación. Cada fibra de su ser estaba íntimamente ligado a la música. Nosotros queríamos cantar tal como él dirigía. Todos lo miraban fijamente. Pensé en El Salvador. Él nos ha invitado a ser como Él es. Si le prestáramos la misma atención que al director del coro, rápidamente seríamos transformados en su imagen. La transformación fue momentánea. Estábamos donde teníamos que estar y teníamos el gran deseo de seguir. Si nos encontramos en los lugares donde debemos estar, con el ferviente deseo de seguir al Señor, Él tocará y purificará nuestras vidas para que vivamos en su presencia en forma permanente. No hubo coerción del director, sino más bien la conexión. El verdadero arrepentimiento viene con dicha conexión con el Salvador. Consideremos nuestras oraciones personales y pensamientos diarios. Todos tenemos que esforzarnos por establecer la conexión que el Señor requiere. Pregunté al director del coro qué hizo para que respondiéramos de tal forma y con humildad respondió, sus corazones son puros. ¿Y qué más? Pregunté. Él respondió, es por medio del Espíritu, es la única manera de comunicarnos a ese nivel.
Entonces, ¿dónde debemos concentrar nuestra atención? Y si vuestra mira está puesta únicamente en mi gloria, vuestro cuerpo entero será lleno de luz y no habrá tinieblas en vosotros. Y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Eso sucede si asumimos la responsabilidad de nuestro arrepentimiento, que disfrutemos de la promesa que el Señor dio por medio de Moroni. Levántate y vístete de tus ropas hermosas. Venid a Cristo y amad a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. En el nombre de Jesucristo. Amén. Without spot. In the name of Jesus Christ. Amen.